Y la peor película que he visto yo en el cine es... Muchas gracias al comentario de Mark Te Ayuda que propuso en los comentarios del anterior vídeo esta idea. Si queréis ver algún tipo de contenido o tenéis alguna idea que os gustaría ver en este canal, no dudéis en dejar vuestro comentario aquí. Yo los veo todos, así que no hay ningún problema. Y además, si me gusta la idea, pues puedo darle un toque más personal y hacerlo en un vídeo. Y ya puestos en el tema, no olvidéis darle al botón de suscribir y al botón de like. Y empezamos. Como amante de las películas disfruto mucho yendo a ver películas en la gran pantalla. Si tengo la oportunidad de ir al cine a ver una película antes que verla en casa, lo prefiero mucho. Es decir, el ambiente que se crea alrededor de la película, con las luces apagadas, la pantalla en grande, el sonido de muy alta calidad, para mí me gana muchísimo más que verla en casa. Pero una de las desventajas, por decirlo así, que encontramos en las películas que vamos a ver al cine es que no sabemos nada, nos basamos en el criterio que nosotros tenemos pues de haber visto el tráiler o de haber leído alguna que otra crítica. Cuando vemos una película en casa ya sabemos que la que estamos viendo al menos va a ser entretenida o va a ser buena, ya que salió hace un tiempo, porque si no es muy complicado que esté directamente en una plataforma, ya sea de estreno. Entonces ya conocemos un poquito pues si la historia es buena, qué actores salen, si en general la película nos va a gustar o no. Entonces ya nosotros escogemos qué queremos ver. Por eso hoy os haré una lista de las 5 peores películas que he ido a ver al cine y de las 5 mejores. Cabe aclarar, son películas que mi experiencia en el cine no ha valido la pena, o me ha dado la sensación que haber pagado dinero para ir a ver esa película no me ha valido la pena ni me ha aportado nada. Bueno, sí, para hacer este vídeo, pero no me ha aportado nada a nivel de conocimientos de cine, por ejemplo, no me ha aportado nada de entretenimiento, he salido del cine aburrido. Y luego todo lo contrario, películas que al ir a verlas al cine he disfrutado muchísimo más de la película y me han dado ganas de seguir haciendo proyectos, ya sea el canal de YouTube, ya sea cortometrajes, ya sea lo que sea. Es decir, películas que verlas en el cine me ha hecho motivarme aún más para seguir trabajando. Son películas que yo he visto de estreno o películas que salieron a los pocos días. Es decir, no estoy hablando de películas antiguas que se proyecten en cines, porque aquí por ejemplo en Barcelona hay salas donde proyectan películas de los años 80, 90 y he ido a ver por ejemplo El Padrino. Todo el mundo sabe que El Padrino es buena, pero no la calificaré en esta lista ya que El Padrino ya se sabe que es buena. Entonces si vas a verla ahora ya sabes que El Padrino te va a gustar en cines porque es algo que la película lo merece, por decirlo así. Bien, empezamos con la lista de las peores películas. En el número 5, es decir, dentro de las peores, la mejor, hablaríamos de Mother o Madre. Es la última película de Darren Aronofsky y al ser una película de este director tan conocido por películas como Requiem for a Dream, etc., nos llamaba mucho la atención ir a verla porque era la primera película de Darren Aronofsky que veíamos en el cine. Pero cuando salimos del cine es una película que no deja indiferente a nadie, es decir, todo el mundo cuando sale del cine le ha gustado o no le ha gustado. Y a nosotros nos dejó un poco con un regusto en la boca que no nos acabó de gustar. Es una película demasiado, yo creo, compleja a nivel de ideas del director. La idea de la historia en general es bastante enrevesada, bastante compleja, tiene muchos misterios, tiene secretos que no se dicen directamente, entonces eso está bien. Lo único que es tan compleja en ese sentido que en el cine nos pareció demasiada información que nosotros no llegábamos a entender en ese preciso momento. ¿Qué es lo que pasa? Entonces cuando estás en el cine viendo una película de este estilo o que no estás absolutamente entendiendo nada, te da la sensación de que esa película es mala y no tiene por qué ser mala. Cuando estás viéndola en el cine te da esa sensación, es decir, teníamos unas expectativas de una peli no tan compleja ni tan centrada, por ejemplo, en la religión, que al final es de lo que se trata. Nos dio la sensación que para verla en el cine era demasiado. Sobre todo la escena final nos dejó un poco mal sabor de boca. En el número 4 encontramos Child's Play. Child's Play es un remake de la película de Chucky de toda la vida. Estoy hablando de la de que se estrenó hace 2 años, si no me equivoco. 1 año o 2 años más o menos. Y bueno, es una película entretenida dentro de lo que cabe. Es una película de verla en una plataforma por la noche, ahora que se acerca Halloween, por ejemplo, verla, reír un poco, algún que otro susto de nada y ya está. Eso, entonces nosotros fuimos al cine básicamente porque no había mucho en cartelera, teníamos ganas de ir al cine y esa peli nos llamaba un poco la atención por el hecho de que fuera un remake y que sabríamos que habría un presupuesto bastante alto detrás de la película, entonces sabemos que la calidad a nivel técnico iba a estar ahí.
pero tampoco nos salimos del cine pensando, wow, acabamos de ver un peliculón. Bien, en la posición número 3, junto a un par de películas que serían The Post y El Puente de los Espías, ambas son de Steven Spielberg. Y bueno, estas películas son bastante buenas a nivel de trama. Tienen una trama muy centrada en hechos históricos. Por ejemplo, la del Puente de los Espías es de la época nazi, la de The Post es sobre filtraciones del gobierno antes del Watergate en Estados Unidos. Entonces son películas que están muy bien hechas. Sabemos que el director es Steven Spielberg, es decir, la calidad va a estar ahí, los guiones son muy buenos, tienen un desarrollo de la trama y de los hechos históricos muy bien hecha, pero es una película demasiado densa en contenido para verla en un cine. Al final son personajes hablando entre ellos, explicando ciertas cosas y hay poca acción. Entonces al verla al cine es una película que está entretenida, pero si la ves en casa y estás centrado en esa historia, no te vas a perder nada de la experiencia en el cine. Bien, y pasando al número 2 está El Rey León. Y no el Rey León original que a todos nos ha gustado por la monada de los animales y de cómo son, sino la última película del Rey León hiperrealista o de una animación casi real, y a eso mismo es a lo que me quiero centrar. La historia al final es la misma, es decir, mismos personajes, misma trama, todo igual. Lo único que existe, la diferencia de ahora del hiperrealismo que hay en esta animación de Disney, que yo creo que estaba experimentando un poco con esto. Quizá lo que no me gustó absolutamente nada de ir a verla al cine fue el hecho de que fueran tan reales los animales. Tan reales en el sentido de que faltaban expresiones. Una cosa que caracteriza a Disney, yo creo, en la animación suya, es la cara de los personajes, ya sean animales, ya sean coches, ya sea lo que sea, siempre tiene ese toque real, ese toque humano. Y en esta película falta tanto que incluso los animales parecen demasiado reales y te quita mucho la experiencia Disney. Y la peor película que he visto yo en el cine es Escuadrón Suicida. ¿Y por qué Escuadrón Suicida? Bien, Escuadrón Suicida sabemos que es una película que no triunfó o que no fue lo que todo el mundo esperaba. Un casting bastante bueno con gente como Will Smith, Margot Robbie, y veníamos de películas que ya sabíamos que no estaban siendo lo mejor de lo mejor, pero bueno, DC estaba apostando por películas más serias para superar a Marvel en ese sentido. Mientras Marvel tenía películas más centradas en toques de comedia y también mantenía una trama seria, pero en general siempre destacaba por estos toques de comedia, ¿no? DC estaba apostando por Batman contra Superman, estaba apostando por Wonder Woman, El Hombre de Acero, eran películas mucho más serias, más humanas, y aunque fueran de superhéroes, el trasfondo era mucho más humano, hasta cierto punto. No vamos a hablar de Batman contra Superman y la escena de Marta, pero bueno. Save Martha. Y Escuadrón Suicida, para mi gusto, se fue tantísimo de eso, se fue tanto de la seriedad que destacaba y que caracterizaba a DC, que no llegó a ser lo que nosotros esperábamos. El desarrollo de personajes fue nulo, había personajes que nosotros pensábamos que iban a ser principales y de golpe ya no estaban y ya no los volvíamos a ver. Se resolvían muchos conflictos de una manera muy vaga y muy rápida en vez de trabajarlo de verdad, y por eso que al salir del cine ya sabíamos que esa película no deberíamos haberla visto en cine, ¿no? Y bueno, ahora que ya hemos pasado de las 5 peores películas, os voy a hablar un poquito más rápido de las 5 mejores películas que he visto en el cine. En el número 5 hablamos de Endgame. Si justo pasábamos del número 1 de las peores películas al número 5, seguimos en superhéroes. Endgame creo que es una de las mejores películas que he visto en el cine, pero no de calidad de la película en sí, sino de la experiencia del cine. Si hay una cosa que destaca sobre Marvel es esa comunidad que existe en el que todo el mundo ama a los superhéroes y en el que todo el mundo le gusta Marvel, ¿no? Entonces ir a ver el desenlace de esa fase de Marvel al cine fue una experiencia única porque la gente reaccionaba muchísimo. Es quizá la película donde la gente más ha reaccionado en el cine. O sea, la gente aplaudía, la gente reía, la gente gritaba cuando algo pasaba, había escenas en que la gente se levantaba y todo. Hay que decir que en ese sentido, en una peli normal eso molestaría bastante, el hecho de que la gente reaccione tantísimo a la película, al final te quita de la película, pero en esa película yo creo que es lo que juega a su favor, ¿no? El hecho de que la gente lo viva tanto, y cuando estás en el cine te da la sensación de que todos ahí dentro estáis en una comunidad. Bien, en el número 4 hablamos de Spider-Man dentro del universo o en el multiverso o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya sabéis de cuál hablo, también estamos en superhéroes aún, ahora acabaremos. Y yo creo que esta película vale mucho la pena verla en cines, ya
simplemente por el apartado artístico y visual. Es una película que coge mucho de los cómics, tiene este estilo de animación único y eso hace que verla en el cine sea mucho más disfrutable que verla en casa. La he visto en casa también para comparar un poquito, sobre todo cómo es la experiencia, y en cine la calidad es tan alta para ser una animación que parece hecha a mano que verla en casa se queda en nada. Bien, en el número 3 hablamos de Ready Player One. Si antes en la lista anterior hablábamos de películas de Steven Spielberg, ahora tenemos otra. Y esta película yo creo que es muy importante verla en cine por el hecho de que están dentro de un videojuego. Entonces, ver la capacidad y qué bien hecho está esa animación de videojuego y ese hiperrealismo destaca mucho por encima de, por ejemplo, El Rey León. Es decir, El Rey León, ese hiperrealismo, te quita atrás y en cambio en esta película te hace estar más inmerso en lo que es la película y en la historia. Además, existe una epicidad y una flexibilidad a la hora de crear esta animación que hace que la película aún sea mejor. Entonces, por ejemplo, batallas en campos inmensos con millones de referencias de películas que nosotros no hemos podido llegar a disfrutar en el cine, como podría ser Regreso al Futuro o E.T., en esta película hace que estemos más cerca de que eso sea posible. En el número 2, Blade Runner y Mad Max, las voy a juntar las dos. Principalmente existe un aspecto visual tan bien hecho, tan cuidado, tan detallado y tan bonito al final que hace que la película se disfrute muchísimo en el cine. Estas dos películas las he ido a ver ya 2 veces en el cine, es decir, cuando salió Blade Runner fui 2 veces en una semana y Mad Max la vi cuando salió y luego la vi en blanco y negro, una versión en blanco y negro que sacaron, porque disfrutamos tantísimo de principalmente la imagen, pero también, sobre todo en Mad Max, se destaca muchísimo el sonido. Tanto la banda sonora como los efectos de sonido crean un ambiente en la sala de cine que no se puede repetir en casa. Existe esta inmersión tan grande en estos mundos del futuro que hace que tú estés dentro de esa película. Y eso en casa es muy complicado de entender y de llegar a sentir eso, ¿no? Entonces yo creo que estas dos películas son 100% obligatorios verlas en cines si hay la posibilidad. Claro, ya se estrenaron hace tiempo, entonces no sé. Y finalmente las mejores películas que he visto en el cine, y digo las porque he metido 3 en este número, sé que no se puede, pero bueno, al final hago yo las reglas. Y bueno, estas 3 películas son 1917, Dunkerque, Interstellar. ¿Por qué estas 3? Bien, 1917 y Dunkerque son 2 películas de guerra, entonces ya sabéis que ver películas de guerra en cine gana muchísimo a verlas en casa. Ya solo por disparos, gritos, sonido de ambiente, efectos de sonido, aviones, gente andando, gente corriendo, todo eso, verlo en un cine y sobre todo si es ambiental, es decir, que si están disparando por la izquierda atrás, tú lo escuchas por la izquierda atrás, hace que la experiencia de cine sea única. Te metes dentro de la guerra, te metes dentro del campo de batalla. Y sobre todo yo creo que en 1917 lo consigue muy bien con el plano secuencia, hace que esa película sea mucho más disfrutable, además con la imagen de Roger Deakins como director de fotografía gana muchísimo más. Y por ejemplo, si hablamos de Interstellar, es una película que simplemente por la banda sonora vale la pena disfrutarla en cines. Estamos hablando de que en cines podría haber, por ejemplo, entre 15 y 20 altavoces de altísima calidad colocados alrededor de la sala. En cambio, en casa quizá escucharíamos una película en auriculares o con unos altavoces medianamente buenos, pero no llegaríamos a imitar esa calidad y ese ambiente que se crea en la sala de cine. Es por eso que al final estas películas tan grandes, con tan buena banda sonora, tan buen sonido, tan buena imagen, es mucho mejor pagar 5 o 10 euros en la sala de cine y disfrutarla durante 2-3 horas quizá. Vale muchísimo la pena ver películas de este estilo en cines y realmente cuando sales has disfrutado. Así que bueno, si os ha gustado esta lista, no olvidéis suscribiros, dadle a like, si tenéis alguna idea o os gustaría ver algún tipo de contenido para los próximos vídeos, dejad en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!